Decíamos que, bueno, para nosotros es un honor de veras recibir nuevamente al doctor Garrido. Ya en algún momento lo tuvimos en casa, en una actividad que organizó la iniciadora de estos temas de lectura en nuestro instituto, la maestra María Trinidad Román, y gracias a ella se abrió esta línea de estudio. El doctor Garrido, bueno, tiene una trayectoria riquísima. Él coordina precisamente el programa universitario de formación de lectura de la Universidad Veracruzana, que para mí es un programa paradigmático, un programa que ha ido de veras desarrollándose y arraigando, del cual tenemos que aprender mucho. Además es director adjunto de la Academia Mexicana de la Lengua, pero yo creo que también es un hombre de letras. Además de que estudió las letras, las conoce desde distintas perspectivas, como escritor de diferente tipo de géneros, del ensayo, la novela, artículos. O sea, y yo creo que siempre que él escribe también, supongo por conocerlo, con el deseo de que despierte el gusto por la lectura. Además, como decía Trini cuando se refería al maestro, decía, él es un lector ávido, él es el modelo de lector ávido. Además, también ha desplegado muchas actividades en el ámbito de la docencia, en la difusión cultural, en fin, que él ha tenido desde distintas perspectivas esta relación con la palabra escrita y la formación de lectores. Ha dado conferencias en muchísimas partes de la República, pero también en el extranjero, y creo que él ha impulsado también actividades de docencia, de edición, importantísimas en el sector del Fondo de Cultura, en la Secretaría de Educación Pública, en el Instituto Nacional de Historia, y también como docente. Él ha tenido una trayectoria interesantísima, por ahí nos ha contado unas anécdotas de veras hasta divertidas de su relación con los alumnos y tratar de formar lectores. Pero ya no le quiero quitar tiempo, porque sé que todos estamos ávidos de escucharlo. No todos, ¿eh? No todos. Yo estoy más bien asustado, como estoy siempre al comenzar con una de estas tareas. Agradezco muchísimo a la doctora Elsa Ramírez Leiva, a la red de universidades lectoras, a la Academia, a la Universidad Veracruzana y especialmente a su programa de formación de lectores. Agradezco muchísimo a todos ustedes que estén aquí. Yo muchas veces me he preguntado cómo comencé a preocuparme por si la gente leía o no leía, porque yo nací y mi infancia y mi juventud transcurrieron absolutamente en el engaño, porque tuve la fortuna de nacer en un lugar donde aprender a leer y a escribir era tan natural como aprender a hablar y a escuchar. Mis padres eran lectores ávidos. Mi padre era un extraordinario cuentero. Durante años yo creí que él era el autor del Quijote, porque contaba los episodios del Quijote como si le estuvieran ocurriendo en ese momento, y ese momento era la sobremesa después de cenar, o una excursión de domingo en el automóvil para que mis 3 hermanos y yo estuviéramos más o menos quietos. Él se acordaba de que alguna vez Don Quijote y Sancho habían llegado a tal lugar y empezaba a contarlo de tal forma que no había más que creer que él lo estaba inventando en ese momento, aunque nos lo estaba diciendo. Esa es un sustrato muy importante para cualquier tarea que tenga que ver con la formación de lectores. La comunicación verbal, la comunicación oral, esa preliteratura, y la llamo pre porque está antes de la letra, pero es y se mantiene siempre la tradición, la narración oral ha convivido con la narración escrita y nunca podrá sustituir una a la otra. O sea, nos hace falta hablar, nos hace falta contar, nos hace falta oír, y nos hace falta escribir, nos hace falta leer.
Entonces mi infancia transcurrió y mi juventud, mi primera juventud, en ese engaño, porque los primos, los tíos, la familia era también gente básicamente lectora, y tuve la suerte de que en primaria hice 2 o 3 amigos que el día de Reyes, el día de Navidad, vivíamos más o menos cerca, y lo primero que hacíamos era salir a ver qué libros habían recibido ellos y cuáles había recibido yo. Y a veces ya desde ese momento quedaban pactado cuándo nos lo íbamos a prestar. El desengaño llegó cuando empecé a dar clases en una preparatoria. La preparatoria donde yo había estudiado, el Centro Universitario México, una preparatoria de maristas que podría contar entre sus hazañas la cantidad de escritores que han salido de ahí. Entre otros, Jorge Ibargüengoitia, Guillermo Sheridan, Carlos Fuentes, Hernán Larrazabala, Gonzalo Celorio. Es decir, se puede hacer una lista de 50 escritores de primer nivel. Como en aquel tiempo las muchachas no podían entrar al CUM más que cuando había fiesta, no hay escritoras muchas en la lista. Actualmente es una preparatoria mixta y yo estoy seguro que empezará a haber escritoras que hayan pasado por ahí. Esta preparatoria es y era una institución muy seria, una institución clase media hacia arriba. Mis grupos eran en promedio de 50 estudiantes, todos ellos estaban espléndidamente alfabetizados, todos ellos eran gente disciplinada, sabían muy bien por qué estaban ahí. Ellos querían entrar a la UNAM, a la Ibero, al TEC, eran las 3 opciones básicas en ese momento para ellos, y ponían su empeño, trataban de hacer las cosas bien. De esos 50 alumnos que yo tenía enfrente, puedo decir que 3 eran lectores. Todos estaban alfabetizados, todos sabían leer y escribir, lo hacían todos los días hacían tareas, leían, estudiaban leyendo, pero había entre esos 50 alumnos 3 que habían leído muchas cosas, que cuando yo mencionaba alguna lectura, ellos estaban al tanto de lo que era eso, que a veces tenían preguntas para fuera de clase que tenían que ver con la lectura. Esa proporción, a la que yo no le di importancia en ese momento, después he venido a descubrir que era en cierta forma reveladora de la proporción de lectores que había en el país. Es decir, un 6% de la población alfabetizada en ese tiempo. Actualmente es mayor la proporción y vamos a mencionarla después. Pero en aquel tiempo yo creo que es correcto, 6%, estoy hablando de 1963 más o menos, o 64, no recuerdo exactamente cuándo comencé a dar clases, pero era 63 o 64, yo era jovencísimo. Para que entiendan qué tan joven era, yo era el Gerber, es decir, los alumnos me llamaban el Gerber, ese era, y yo en ese tiempo usaba corbata siempre, para que los trabajadores de la prepa no me corrieran a la hora que yo me quedaba, no bajaba al patio en los recesos, me quedaba por ahí en un corredor, y con todo y corbata a veces me corrieron, dijo, no, vete al recreo. Entonces, esa fue, yo empecé a trabajar con estos alumnos en lo que ahora llamaríamos promoción de lectura. En aquel momento no lo llamaba yo nada, no existía ese vocabulario que ahora manejamos alrededor de la formación de lectores. A mí simplemente ocurrían 2 cosas. Por un lado, yo me entusiasmaba tanto lo que yo había leído, lo que estaba leyendo en ese momento. La materia que yo daba era etimologías. Los pretextos que de pronto la materia, lo que estábamos viendo ahí nos daba para llegar a ciertos autores, todo eso me entusiasmaba tanto que el paso de las etimologías a la literatura era natural. Y por otro lado, me parecía un terrible desperdicio que tantos de esos muchachos, 47 de esos muchachos, haber aprendido a leer y a escribir, los dejara en esa especie de limbo que es donde queda la población alfabetizada pero no lectora. Es decir, esos muchachos se merecían ser lectores
y lo que yo pudiera hacer para acercarlos a la lectura, tenía que hacerlo. Y me dediqué a hacerlo. La clase se nos convirtió en un club de lectura donde hablábamos de etimologías a veces. Gonzalo Celorio, a Gonzalo Celorio le tengo que agradecer que en uno de sus libros, que se titula Los subrayados son míos, dedica un buen espacio a contar cómo eran aquellas clases, porque él fue uno de mis alumnos, y esto está ahí en su libro. No voy a repetir yo lo que él dice, porque me parece que fue excesivamente amable, o tiene mala memoria Gonzalo, o nos acordamos diferentemente él y yo. Lo que yo sé es que mi ejemplar del Llano en Llamas que yo tenía en aquel tiempo tengo que usar la palabra, me lo robó Gonzalo Celorio. Porque en algún momento me pedían los alumnos libros y yo los dejaba, y a veces me acordaba a quién se los había prestado, a veces ya no me acordaba, a veces me los devolvían, a veces no me los devolvían, y Gonzalo se esperó a que yo lo alcanzara en la academia, porque en la Academia Mexicana de la Lengua ingresó primero Gonzalo que yo. Se esperó a que yo lo alcanzara ahí para un día confesármelo y decir: yo tengo tu ejemplar de El Llano en Llamas, y me lo enseñó. Entonces me consta que es cierto. En aquel momento, en principios de los años 60, el analfabetismo era todavía un lastre fenomenal para el país. Casi una tercera parte de los mexicanos en ese momento no sabían leer y escribir. En 1970, ahí tengo el dato preciso, el 26% de los mexicanos eran analfabetos. En ese momento la población del país era de 48 millones, en 1970. En 1980 o a finales de 79 hubo una reunión de la UNESCO en México. El analfabetismo era un problema mundial, no era un problema únicamente de México. Las cosas nunca han pasado solamente en México, suceden en muchos otros lugares al mismo tiempo. Y en esta reunión de la UNESCO se llegó a una decisión. Los países miembros se comprometieron a que para el año 2000 no hubiera analfabetos en cada uno de esos países. A ese documento se le llama la Declaración de México. No porque México fuera quien lo suscribía, sino porque se suscribió en México y México se adhirió. Al llegar al año 2000, todavía había analfabetos en todos lados, incluido México, pero México era uno de los países que había realizado un mejor trabajo para acabar con el analfabetismo. Porque para entonces, para el año 2000, ya se hablaba de que estábamos en un 10%. Los pesimistas decían que un 11 o 12, los optimistas que un 8 o 9. Estábamos ahí más o menos en el 10%, en 2010 ya estuvimos claramente debajo del 10%. Pero la población del país se había más que duplicado, porque ya no éramos 48 millones, ya éramos 112. Entonces, si vemos los dos factores, si vemos que la población del país se multiplicó por más de 2, al mismo tiempo que la tasa de analfabetismo bajó del 26% al 10%, yo creo que esa es una hazaña. Yo creo que los mexicanos podemos estar orgullosos, porque ahí participaron todos. Participaron las autoridades educativas, los maestros, las familias, los alumnos. Nadie se pudo quedar fuera de eso. Y yo creo que fue una proeza. Y que ahí nos hemos quedado en ese. Me parece que seguir reduciendo ese nivel costará muchísimo trabajo. Habrá que irse esperando que se vayan muriendo los analfabetos, que son un grupo, entre uno de sus componentes son gente mayor de edad, muchos de ellos. Entonces no es ningún mal deseo, simplemente es algo que va a suceder. En 2005, voy a volver, ya prometí 2 veces hablar de 2005, lo haré, pero voy a regresar. Esta conciencia de que el analfabetismo era un problema para el país era algo que existía desde siglos antes. El primer presidente del país que en un informe de su gobierno menciona el problema del analfabetismo es Santana.
Alguna vez me dio la curiosidad de ver cuándo los presidentes habían empezado a hablar del analfabetismo, y el primero que yo me encontré fue a Santa Anna, a quien le debemos, entre otras cosas, nuestro himno nacional y las dimensiones actuales del país, ¿verdad? Entonces, él fue, estamos hablando de siglo y medio antes, la conciencia de que hacía falta aprender a leer y a escribir para que el país pudiera progresar era general. Justo Sierra tiene un poema al libro que es verdaderamente, ve en el libro un objeto milagroso, y era una visión que tenía esa generación. En ese momento no había problema en las universidades, la gente que llegaba a las universidades entendía lo que leía. La población educada del país era una proporción muy pequeña de la población total. Y esa población, ¿quién aquí, levanten la mano, quienes son hijos de parejas que no sean universitarios los dos, que no tengan un título universitario los dos? Yo soy el primero. Es una proporción, es una mayoría, yo diría, una mayoría no total, pero es una mayoría. Y cuando uno hace esta pregunta en un grupo de maestros de una población media con sus alumnos, es una abrumadora mayoría. Ahí mejor uno pregunta al revés, ¿quiénes son hijos de? Y por allá se alza una mano o no se alza ninguna. Si esa pregunta se hubiera hecho en 1920 o en 1910, todos serían hijos de gente que pasó por la universidad, porque esa pequeña población educada del país tenía una tradición de escolaridad perfecta. Es decir, el bisabuelo, el abuelo, el tatarabuelo, todos habían pasado por las universidades, y esos alumnos entendían lo que leían y habían aprendido a leer y a escribir en sus casas. Era normal. Y era normal también que las gentes que se dedicaban a los negocios o a las ciencias, por más duras que fueran, pues en sus ratos libres escribían poemas. Y uno tiene uno sabe que el secretario de Hacienda de Díaz, los dos secretarios de Hacienda de Díaz y de presidentes anteriores, y los dueños de grandes corporaciones comerciales, de minas, si estaban educados, eso incluía el ser lectores de literatura, y en muchísimos casos no solamente lectores, sino ser escritores, darse la libertad, el gozo de poder escribir sus memorias, un libro de viajes, sus sentimientos en los poemas. Todo esto, es decir, ojalá hubiera sido posible conservar ese nivel, esa calidad de educación, al mismo tiempo de hacerla crecer para abarcar a toda la población. Cuando ocurrió la Revolución Mexicana, cambió el panorama por completo. La prioridad, y yo creo que era justa esa prioridad, era que la educación llegara a todos. Y la calidad se sacrificó con mucho, a cambio de la cobertura. En el sexenio en que fue secretario de Educación Ernesto Zedillo, el país alcanzó, digamos, la cobertura total, dejando total entre comillas, como debe ser, pues sabemos que no es absoluta. Y a partir de entonces empezó a suceder que la matrícula en la educación básica en algunos lugares del país empezó a bajar, y ha habido escuelas que eran de doble turno que han tenido que ser ahora de un solo turno y ese tipo de cosas, porque la demanda ha comenzado a bajar.
Entonces ahora tenemos una población. Ustedes saben que en México no había maestras, bueno, en muchos lugares no había maestras, en México tampoco había maestras, más que para los grados verdaderamente de educación maternal. Pero luego vino la revolución y se acabaron los maestros, ¿verdad? Los mataron a muchos, otros se fueron del país, se acabaron los maestros, y entonces Vasconcelos dijo, bueno, pues aunque sean maestras, ¿verdad? Y las maestras ingresaron al sistema de educación nacional, y a partir de entonces, pues han ido creciendo de una manera exponencial, y en algunos niveles ahora lo raro es encontrar maestros, pero junto con esa transformación comenzó a suceder este fenómeno que significa el foco rojo que ha creado la necesidad de estos programas en las universidades, de que un alumno llegue a el nivel de licenciatura a grandes universidades, a la UNAM, a la Universidad Veracruzana, a la UDG, al TEC, a la Ibero, a la Universidad Autónoma de Baja California, en fin, a universidades de un alto nivel, y ese alumno que ha aprobado todos los grados anteriores, que muchas veces consiguió pasar un examen de ingreso, no entiende lo que está leyendo. Quienes piensan que ese es un problema que debería resolverse en la educación básica, yo digo que no les falta razón, pero no es así, la realidad nos dice que no es así. Y la realidad obliga a que en otros niveles haga falta preocuparse por ayudar a esos alumnos a que entiendan, porque de otra manera lo que estamos haciendo es un trabajo bastante inútil. Yo no limitaría esto a los alumnos, yo incluiría en este caso muchas veces a algunos maestros. Es decir, porque ese es uno de los problemas que tenemos cuando hablamos de promoción de lectura, pensamos que es algo que hay que hacer para los alumnos, pero esto comienza con los maestros. En septiembre del año pasado, en la revista Universidad de México, publiqué un artículo que los que tengan manera, ojalá lo vean, es muy fácil porque en internet entra uno a la revista de la universidad. Un artículo que se llama La Reforma Inaplazable. En México hemos sufrido una serie de reformas educativas, y no me refiero a esta última, que es una reforma administrativa, no es una reforma de contenidos educativos, pero en los años anteriores hemos tenido una serie de reformas donde nunca hay tiempo de que una se afiance antes de que llegue la siguiente, y lo que yo digo en ese artículo es que hay una sola reforma que de veras es inaplazable, que es convertir a los maestros en lectores, porque yo creo que esa es una condición sin la cual no conseguiremos nunca resolver nuestros problemas de lectura. En el proceso de aprendizaje de la lectura, lo habitual es que un niño esté muy cercanamente acompañado de su familia, de sus maestros, en sus primeros pasos en ese aprendizaje. Es tan sorprendente, tan maravilloso ver a un niño que empieza a entenderse con el lenguaje escrito, que sus avances se festejan en la casa, se festejan en la escuela, y todo eso va muy bien hasta que el niño llega a segundo o tercero y empieza a leer con alguna fluidez, y en ese momento lo que hemos hecho hasta ahora es decir, este niño ya sabe leer, ahora le toca a él, y lo abandonamos. Y ahí se queda. En alguna ocasión en la Universidad de Guadalajara, en la UDG, hicimos un estudio sobre nivel de comprensión de lectura de los alumnos de ingreso a la preparatoria. A lo que más se parecía era el nivel de comprensión de los alumnos de cuarto año de primaria. Y yo creo que en cualquier otra universidad, en cualquier otra gran institución educativa donde hiciéramos esto, sería muy parecido el resultado.
Y lo atribuyo a ese abandono en el que quedan los niños una vez que parece que ya saben leer. Porque claro, de pronto empiezan a poder repetir las palabras con cierta facilidad y entonces ya podemos descansar de estar leyendo con ellos y estar... Y la verdad es que tendríamos que seguir leyendo juntos siempre. Por eso hablo yo de preescolar a posgrado. Es decir, nunca nadie alcanza un nivel de lectura tal que le permita prescindir de la compañía de otros lectores. Cuando leemos a un crítico literario, por ejemplo, lo que estamos haciendo es leer en compañía de ese autor. Cuando tenemos la fortuna de poder compartir lecturas con un grupo de compañeros, es una lástima que no lo hagamos más seguido. En realidad lo hacemos muy poco. Yo creo que muy pocos de nosotros participan en algún círculo de lectura en forma regular. Tal vez nosotros también creemos que ya aprendimos a leer y que entonces pues, ya no hace falta, ya no necesitamos esos auxilios. Cada lector lee con lo que cada lector tiene, con su experiencia, con sus lecturas, con sus fobias, con sus debilidades. Cuando uno lee en grupo, puede conjugar las diferencias que existen entre esos distintos lectores para tratar de llegar a lo que es el centro del fenómeno, del proceso de la lectura, que yo digo que es la comprensión. Yo digo que leer es esforzarse por construir la comprensión de un texto. No es que lo entendamos de golpe, la primera vez que lo leemos. La comprensión es un proceso, se va armando a partir de lo que cada lector tiene, pero si son 3 o 4 lectores que están leyendo juntos algo, esas experiencias, esos puntos de vista, esos saberes se van sumando. Yo empecé pues a tratar de acercar a mis alumnos a la lectura simplemente porque me parecía un enorme desperdicio que tantos de ellos, también alfabetizados, no aprovecharan las ventajas de la lectura. En 2005 hubo una encuesta del Conaculta, la primera encuesta nacional de lectura que se ha hecho. Algo que quizás no he subrayado, pero debería haber subrayado, es que México es un país que acaba de alfabetizarse. Es un país que estamos diciendo que consiguió alfabetizarse entre 1980 y 2000. Un país donde no se había hecho una encuesta nacional de lectura hasta 2005. Es decir, por donde quiera que veamos, un país donde en este momento, en este lugar privilegiadísimo en el que estamos, la mayoría de nosotros somos hijos de padres que no terminaron una licenciatura. Es decir, no hay una tradición de escolaridad universitaria en el país. Y yo creo que cuando hablamos de nuestros problemas de lectura hay que tomar en cuenta esos datos, no para cerrar los ojos frente a ellos, sino para tomar las medidas que hagan falta y poder sacar de otros lugares las compensaciones que necesitamos y que si nuestra historia fuera distinta, si aquí todos fuéramos bisnietos de universitarios, bueno, habría una tradición sobre nosotros, habría una formación natural dada en nuestras familias. Según el estudio de 2005 de Conaculta, en México son lectores. La diferencia entre ser lector o estar alfabetizado es que quien está alfabetizado lee y escribe todos los días de su vida con fines utilitarios, para trabajar, para estudiar, para informarse, básicamente esas 3 razones. Los lectores son quienes, además de hacer todas esas lecturas, porque también trabajan, también van a la escuela, también, es decir, la lectura utilitaria es una lectura útil, por supuesto, ventajosa, pero además de eso, dedican un espacio de su día, todos los días,
casi todos los días, sufren cuando no lo pueden hacer, a leer por el gusto de leer. No necesariamente literatura, aunque yo creo que la literatura es indispensable en el momento de formación de un lector, pero se puede leer de muchísimas cosas. Tenía un amigo degenerado que leía el Diario Oficial, pero lo leía con una pasión que ustedes no se imaginan. Era el jefe de personal del Fondo de Cultura Económica, además, estaba en una editorial muy importante donde se producía más de un libro diario. Él llegaba con su Diario Oficial y eso lo leía. Eso me recuerda al peor de mis maestros, que fue el de cuarto de primaria, que los lunes llegaba a clase con el Esto debajo del brazo, un periódico deportivo, y lo extendía sobre el escritorio y nos decía: saquen el libro cualquiera, abran la página 63, empiecen a copiar. Y él empezaba a leer el Esto. Yo reconozco a mis compañeros de entonces, a mis condiscípulos de aquel tiempo, porque si los lunes andamos con el Esto debajo del brazo. Y bueno, la fruición con que este maestro veía ese periódico, por supuesto, tiene un sentido formativo, ¿no? Y por supuesto, si en lugar de haber sido el Esto hubiera sido otra clase de lecturas, habríamos también aprendido esa otra manera de leer. Según la encuesta de Conaculta de 2005, el 11% de la población alfabetizada son lectores. Y entonces me acuerdo de que en mi época de maestro de prepa era el 6% de mis alumnos. Y digo, bueno, del 6 al 11, de 1963 o 64 a 2005, representa un adelanto muy pequeño para lo que quisiéramos. El mejor lugar para que un lector se forme es su casa, es el lugar donde nació. Pero por supuesto, si las familias lectoras en el país son solamente el 11%, está difícil pensar que a partir de ese 11% vayamos a poder hacer lectora a la mayoría de la población. Hay un segundo mejor lugar, que es la escuela. Y la escuela, en este momento tenemos que entenderla del preescolar al posgrado. En este momento no podemos decir, bueno, ya por ahí en primaria ya está bien. No, yo creo que la necesidad de crear programas, crear festividades, crear publicaciones, crear concursos, lo que cada quien vaya pudiendo inventar para acercar a los alumnos a la lectura, en este momento es una necesidad de todos los niveles de educación. El 11%, nos ponemos a hacer operaciones sobre las cifras del censo de 2010, podemos decir que en México hay 4 millones de lectores y hay 30 millones de gente alfabetizada, pero que no es lectora. Y vemos el mismo desperdicio que yo sentía con mis alumnos, es decir, de 53 son lectores y 47 no. Bueno, ahora de la población del país mayor de 15 años, hay 4 millones que son lectores y hay 30 millones que no son lectores. ¿Qué hacemos frente a esas cifras? En los últimos 30 años se han multiplicado enormemente los programas de promoción de la lectura de todos niveles. Hay programas federales, hay programas estatales, hay programas municipales, hay programas creados por instituciones educativas, hay esa especie de acto desesperado, heroico y bellísimo de la maestra jubilada que organiza a los muchachos de la cuadra para leer con ellos y tiene su círculo de lectura. Conocí un secretario de Educación, por lo menos, y lástima que no recuerde su nombre ahora, un secretario de Educación de Sinaloa, que había formado un círculo de lectura
para entretener a los hijos, para que los hijos no se le fueran tanto. Entonces los sábados los hijos y los amigos de los hijos leían con él, y en eso lo nombran secretario de Educación, y tuvo la habilidad para conservar su círculo de lectura. Y mientras él fuese los 6 años que fue secretario de Educación, siguió los sábados yendo a leer con sus hijos y con los amigos de sus hijos, siempre. Todo esto, por supuesto, ayuda, pero ¿podremos cambiar el país a partir de estos programas que son siempre periféricos, que están siempre por fuera de las escuelas, que están constituidos en su expresión más clara por un grupo de lectores voluntarios que un día a la semana van a ciertas escuelas a leer? Tal vez la organización más grande en México de este tipo es IBI, el otro IBI, porque este es un IBI, sí, pero hay otro IBI. IBI tiene en este momento poco más, poco menos, 4,000 lectores voluntarios en México. En Guadalajara tiene 700, en fin, hay no muchas, hay 4 o 3 ciudades fuera de México donde está IBI también, pero aquí son 4,000. Todos juntos serán 6 o 7,000. En México hay 200,000 escuelas de educación básica. ¿Qué influencia pueden tener 7,000 lectores voluntarios leyendo un día a la semana frente a 200,000 escuelas? Todos estos programas de lectores voluntarios nunca hacen daño, pero yo veo muy difícil que vayamos a cambiar el país a partir de ahí. Durante muchos años, cuando el fantasma que había que combatir era el analfabetismo, hubo acciones parecidas a estos programas de formación de lectores que ahora tenemos. De vez en cuando algún secretario de Educación hacía campañas contra el analfabetismo. Los dos más célebres fueron Vasconcelos y Torres Bodet, ¿verdad? Y son legendarias las campañas que hacían tanto Vasconcelos como Torres Bodet. Eran del estilo de decir, bueno, todos los que sabemos leer, tomemos a alguien que no sabe leer y enseñémosle. Y entonces por unas semanas o por unos meses el país se ponía en ebullición y luego no pasaba nada de nada. Porque no es esa la manera en que se forman los lectores, no pueden formarse en una, ojalá fuera como la viruela, ¿verdad? Que todos se formaran, tenían su vacuna cada quien y ya, pero no es esa la forma en que se pueden formar. Cuando realmente cambió la situación del país respecto al analfabetismo fue después de la Declaración de México entre 1980 y 2000. Y yo diría que la diferencia fue que en ese momento, durante esos 20 años, la Secretaría de Educación Pública y las Secretarías de Educación de los estados, y por contagio las instituciones que han participado siempre en esto, por primera vez en la historia se tomaron en serio que había que enseñar a leer a la gente. Y se consiguió lo que no se había conseguido en siglo y medio de estar intentándolo, en 20 años. Yo creo que en este momento hace falta que la meta de la educación básica en el país cambie. Hasta ahora la meta ha sido en la práctica alfabetizar a la población y eso se consigue. Los alumnos que terminan sus 10 años o 12 años de educación básica quedan alfabetizados y pueden incorporarse a trabajar aunque tengan que leer y que escribir. Tendríamos que subir la mira y decir, la finalidad de la educación básica no es alfabetizar a la población, sino formar lectores. Esto, por supuesto, implica muchos cambios en el detalle de qué es la educación básica. El primero de esos cambios, ese no es un detalle, es un gran problema, es el de los maestros lectores o no lectores.
¿quiénes aquí son expertos en anatomía? Nadie. Y nadie sufre por eso, y estamos todos contentos, nos sentimos útiles, aunque no sepamos mucho de anatomía. Pero ninguno de nosotros estaría conforme con que un médico dijera, bueno, pues yo no sé mucha anatomía, porque en realidad no me gusta mucho. Es decir, todos tenemos derecho a no saber anatomía mientras no seamos médicos. Si somos médicos, tenemos obligación de saber anatomía. Un maestro que se rehúsa a ser lector, o que acepta no ser lector, a mí me suena como el médico que no sabe anatomía. Si un maestro que me diga, no, bueno, yo así leer mucho, pues no, porque pues no, nunca he leído mucho, en la casa nadie leía, en la escuela nunca me hicieron leer, yo doy clases, yo les enseño a los alumnos cosas, no, ¿para qué quieren que yo sea lector? Yo creo que eso es inadmisible. Es decir, yo creo que un maestro tiene la obligación, por definición, de ser lector, igual que un bibliotecario, igual que un promotor de lectura, porque existen los promotores de lectura que no son lectores. Vean alrededor y van a ver que hay. En mi punto de vista, hemos abusado de la idea de que la lectura por placer es por el puro placer, y es así como andar flotando en el aire. Cuando la gente empieza a hablar de la magia de la lectura y a mí empieza a dar convulsiones, porque yo creo que hemos exagerado, yo creo que no es cierto. Me llama la atención que no haya instituciones paralelas a las que existen para formar lectores que se dediquen a revisar las matemáticas. ¿Por qué será? ¿Por qué no hay un IBI dedicado a las matemáticas? ¿Por qué no hay una red de universidades aritméticas o algo por el estilo? ¿Por qué? ¿Será que en el fondo las matemáticas nos las tomamos más en serio y son los maestros los que enseñan matemáticas durante toda la educación básica, y en cambio la lectura no la hemos terminado de tomar en serio, y los maestros pueden prescindir de la obligación de ser ellos mismos lectores y de la obligación de enseñarla? Yo lo planteo como un tema de reflexión. No sé si alguno de ustedes aprendió las tablas de multiplicar en un rapto de pasión por las tablas de multiplicar. A mí más bien me costaron trabajo, y sufrí un poco aprendiéndolas, pero terminé por aprenderlas, porque tenía que aprenderlas, porque mi padre y mis maestros estaban aliados, y en la escuela y en la casa el enfoque sobre esto era el mismo. Yo también creía en un tiempo, e incluso lo escribí, que la lectura por placer tenía que ser absolutamente por placer y solo por placer, hasta que un día un amigo, Gabriel Trujillo Muñoz, que vive en Mexicali, que es un novelista temible porque siempre trae novelas inéditas encima, y si uno se descuida consigue que uno se comprometa a publicarlas. Gabriel me dijo, oye Felipe, no, estás mal, ven y yo te enseño. Gabriel da clases en Mexicali y da clases en Caléxico. Cruza la frontera, da clases, luego cruza la frontera y en Mexicali también da clases en la Universidad Autónoma de Baja California. En México, en ese momento, todavía dominaba a tal grado esta idea de que la lectura por placer es por placer y ya, y que el verbo leer no se conjuga en imperativo, y estas frases que son hermosas pero peligrosas, ese famoso primer derecho de los lectores que da PENAC, ¿verdad? El derecho a no leer, siempre que lo recordamos y que yo me pronuncio en favor de que hay muchas cuestiones en la formación de lectores que tendrían que ser por obligación. Alguien se levanta y me recuerda lo que dijo PENAC, y entonces yo le recuerdo que PENAC lo dijo para los lectores, ¿no? Sí, es un derecho de los que ya son lectores. Los que ya son lectores, si no quieren leer, que no lean. Pero eso no vale para los no lectores. Los no lectores no tienen ningún derecho respecto a la lectura. ¿Para qué lo quieren? ¿Cómo van a tener?
Entonces en México en ese momento Gabriel tenía que adaptarse más o menos a las condiciones, a las exigencias que se le hacían, y quedaba todo en esa esfera nebulosa del placer por el placer. Pero atravesábamos la frontera, llegábamos a Caléxico, y ahí había un programa de formación de lectores en donde los alumnos tenían que leer un libro cada 15 días y tenían que entregar un trabajo de 3 cuartillas o qué sé yo, y luego se organizaban debates en la clase con lo que los alumnos habían leído, y había toda una serie de estrategias que hacían obligatoria la lectura, es más, la obligatoria de ciertos libros, lo cual iba dando un sustrato cultural común a estos alumnos. Yo creo que en este sentido los pueblos de habla inglesa la han hecho muy bien. Hay una serie de narraciones infantiles, de narraciones para jóvenes, muy bien estructurada, que hacen que un alumno que haya pasado por ciertos grados escolares lleve encima esas lecturas, que son lecturas además hechas desde el fondo de su cultura. Y luego veíamos el resultado. Los muchachos de Caléxico leían, los muchachos de Mexicali no leían. Ahí comencé a cambiar yo. En los últimos libros que he publicado sobre esto, mi visión ya ha sido distinta. Sí, mi visión ya ha sido cuidado con ese enamoramiento de la no obligación. Así no tendríamos ni pianistas, ni futbolistas, ni matemáticos, ni nada, como no tenemos lectores. Entonces, yo creo que ese es un tema en el que tenemos que reflexionar bien. ¿Hasta qué punto Germán Dehesa, a quien la mayoría de ustedes estoy seguro que recuerdan muy bien, Germán Dehesa fue también profesor en el CUM y estudió en el CUM, y en algún tiempo éramos los dos maestros ahí en el CUM. Luego yo ya me fui de ahí, él siguió ahí todavía un rato. Él tenía una estrategia para trabajar con los alumnos. Él daba clases de literatura. Él les daba una lista de más o menos 100 novelas del siglo XIX mexicanas. Cada alumno podía escoger libremente qué novela iba a leer. Podían hojearlas, podían informarse, tenían una semana o 2 semanas para ver cuál iban a escoger. Ahí terminaba la libertad. O sea, esa elección era cada quien a su gusto, pero ahí terminaba la libertad. De ahí en adelante había un tiempo fijado para haber terminado de leerla, había la obligación de entregar un trabajo, había una especie de examen oral, había un diálogo entre Germán y el alumno sobre su trabajo y sobre la novela, y luego ya venía una calificación. Por supuesto, Germán había leído las 100 novelas, ese es el problema para los maestros, ¿verdad? Para poder hacer eso, porque lo que sí es un crimen mortal, lo que es un pecado mortal, es que alguien, maestro, padre, amigo, nos mande a leer algo que él no ha leído. Eso no se vale. Sabemos que a veces los maestros lo hacen, pero eso no se vale. Germán no lo hacía jamás. Entonces, yo creo que ese es un tema importante de reflexión. ¿Hasta dónde la libertad? ¿Hasta dónde hay que apretar tuercas y buscar la obligación? Hace 20 años que regularmente nos reunimos en el año en una docena de lugares, en la FILIG, en la FIL, en la Feria de León, en la Feria de Nuevo León, en la Feria de Jalapa, en la Feria, un grupo de 20 o 30 personas, y nos decimos más o menos las mismas cosas como las que he estado diciendo yo ahora. Yo creo que abunda en el país la gente que sabe qué es lo que hay que hacer. Es más, en los años 30, un maestro eminente, veracruzano, Rafael Ramírez, que todo lo que hemos dicho, todo lo que se ha dicho después, él lo dijo ya en los años 30. Él escribió sobre matemáticas y sobre español, sobre lectura. Y yo creo que allá en Veracruz deberíamos preocuparnos
por volver a publicar los trabajos de Rafael Ramírez, porque es notable pensar que en los años 30 del siglo XX, este hombre dijo todo lo que se ha dicho en cualquier otro lugar del mundo antes y después. En un momento en que más o menos casi el 70% de la población del país era analfabeta. Entonces, claro, Rafael estaba muy adelantado a su momento. Pero lo que quiero decir, todos ustedes estoy seguro que saben muy bien qué hay que hacer para acercar a la lectura a la gente. Saben que la lectura se contagia, saben la importancia que tiene la comprensión en la lectura, saben que la lectura en grupo siempre facilita muchas cosas. Yo creo que hace un rato, hace 10 o 15 años, todo estaba maduro y ahora con mayor razón para que dejemos de hablar y empecemos a hacer. Bueno, hay que seguir hablando y hay que seguir reuniéndonos todos los años, y además nos da mucho gusto volvernos a ver en cada lugar. Eso está bien que exista, nadie le hace daño. Pero es muy importante que toda esta sabiduría se traduzca en programas concretos. Afortunadamente, eso ha comenzado a darse de manera, yo digo, espectacular en la Universidad Veracruzana. Sobre lo que no hablo porque Olivia después hablará en concreto sobre esto, no sé si Diana también va por ahí, no hablo, pero en el TEC hay un programa de pasión por la lectura diferente al de la Veracruzana. En distintas universidades ha empezado a multiplicarse esta necesidad de hacer frente a los problemas de lectura que tienen nuestros alumnos con programas que los ayuden a leer. En esos programas yo creo que la literatura tiene un papel esencial, porque yo creo que hay dos cosas que tienen que preocuparnos esencialmente. Primero, poder enamorar a los alumnos de los libros y de la lectura. Y cuando digo libros y lectura, incluyo ahí, por supuesto, las nuevas formas que tienen los libros en nuestro tiempo. Y en segundo lugar, hacerlos sentir que el problema central de la lectura es la comprensión del texto que tenemos enfrente. Y hacerlos sentir que la escritura es una manera de aprender a pensar, de aprender a poner en orden las ideas, de aprender a estructurar nuestro pensamiento. Y es también una manera de acercarnos a la lectura. ¿Por qué en el TEC? ¿Por qué en la Universidad Veracruzana? ¿Por qué en el ITESO, en Guadalajara y en otros lugares ha sido posible instalar programas de formación de lectores que están funcionando? Porque ha habido alguien con poder suficiente para hacerlo, que ha estado convencido de la importancia que tiene que los alumnos universitarios sean lectores. Eso es algo que no podemos ocultar. Hay muchos casos, me ha tocado estar cerca, en otras instituciones universitarias, estar a punto de que se forme algo y finalmente no se forma porque no está el presupuesto que hace falta, porque esas decisiones que se toman en los niveles de poder más altos dentro de cada institución, yo diría que en alguna forma es lo que hay que aprender a trabajar. ¿Cómo hacemos para convencer? Y una de las maneras en que lo podemos hacer es que yo creo que en esas universidades, esas instituciones de educación superior donde se está haciendo, está ocurriendo realmente una transformación, hay un mejor rendimiento de los alumnos y esto tiene que empezar a hacerse evidente de muchas maneras, de manera que pueda atraer a esos lugares donde todavía no se ha tomado la decisión de hacerlo. Son programas en principio baratos, si no estamos hablando de programa de formación de lectores, es un programa barato y que puede tener una repercusión enorme. Hay dos datos, con esto termino, porque sé que estamos, dos datos
que siempre uso frente a públicos que no están muy seguros si de veras hacer lectores tendrá alguna utilidad o no. Hay una correlación probada entre nivel de lectura y rendimiento escolar. Los mejores alumnos son mejores lectores que sus compañeros, en promedio, ¿no? Siempre hay excepciones, pero en general los mejores alumnos son mejores lectores que sus compañeros. Y los países con niveles más altos de bienestar, de desarrollo, de progreso, de seguridad, son países con niveles más altos de lectura también. Entonces, si lo medimos a nivel de naciones, si lo medimos a nivel de estudiantes, parece ser que la lectura tiene algún influjo benéfico. Hoy, que mal que bien, estamos celebrando la Revolución Mexicana. Yo les propongo, sé que todos ustedes están metidos en esto, pero que redoblemos esfuerzos para esa otra revolución que será el día en que podamos tener una mayoría de lectores en el país. Si no lo han hecho antes, otros niveles escolares que debían haberlo hecho, si esto se ha convertido en una responsabilidad de las universidades también, mientras sea necesario, ojalá algún día deje de ser necesario, ojalá algún día la formación de lectores en la educación básica sea en tal manera exitosa que ya no ocurra lo que actualmente ocurre. Pero mientras sea necesario, yo creo que las universidades tienen que enfrentarse a la responsabilidad de formar lectores y hacerlos. Muchas gracias. Agradecemos infinitamente al maestro Garrido su conferencia, porque yo creo que nos ha dejado varias claves para trabajar, reflexionar, pero sobre todo para hacer. Creo que tenemos una tarea hermosísima y yo creo que ha tocado puntos esenciales, por ejemplo, esta población que hoy sabe leer y escribir, pero está en el limbo, como él mismo lo dijo, y hay que sacar del limbo, hay que hacer mucho trabajo para que ese limbo ya desaparezca y nunca más los lectores puedan quedarse atrapados ahí. La compañía en la formación de lectores, la lectura que no se aprende de una vez y para siempre, sino que es para toda la vida. Ya lo decía por ahí Goethe, ¿no? A los 80 años creo que todavía no he aprendido de leer, todavía me falta aprender mucho. Y sobre todo este trabajo político que tenemos que hacer para que llegue a donde tiene que llegar y además, bueno, se asuma el apoyo político, porque eso es esencial, eso es definitivo, ahí están los recursos. Y pues no me queda más que, nos queda a todos agradecerle al maestro haber puesto estos puntos, estos temas para trabajar y orientarnos en los trabajos que seguirán durante los 3 días que tenemos enfrente. Maestro, muchas gracias. Muchas gracias. Por eso tiene los premios que tiene el maestro.